La capacidad de las autoridades sanitarias a aplanar la curva de contagio y una cuarentena generalizada es fundamental para evitar peores consecuencias económicas del coronavirus. Esto es parte del análisis que hace el economista internacional y miembro del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible, Osvaldo Rosales. Carolina Escobar conversó con él. Estamos con Osvaldo Rosales, economista y miembro del Foro por el Desarrollo Justo y Sostenible. Muchas gracias por estar con nosotros y por darnos estos minutos. Un placer. A ver, hemos visto una jornada en la cual la economía se ha visto fuertemente afectada. Ya lo habíamos visto en economías como la de Italia, Inglaterra, pero que en este caso también la nacional ve un efecto del coronavirus muy potente. ¿Cómo está recibiendo el mundo y están las economías en la posición de una crisis como la que se viene? Yo creo que lamentablemente todo apunta a que estamos ingresando a una crisis que va a ser más severa que la crisis subprime. En primer lugar, porque estamos enfrentando algo desconocido, frente a lo cual las autoridades, incluso científicas, están aún en proceso de poder escudriñar cabalmente de qué se trata y cómo se puede combatir. En segundo lugar, la economía mundial ya venía bastante debilitada, producto de la guerra comercial. Tenemos que el último trimestre tuvimos una contracción del comercio internacional, contracción también en Francia, Italia, en fin. Todos los datos indican que la economía mundial venía creciendo de manera bastante raquítica. Y por tanto, la aparición de este fenómeno en China, el hub de las cadenas de valor, no solo asiáticas, sino también globales, la irresponsabilidad con que se asumió el tema en Estados Unidos inicialmente, y también la falta de responsabilidad de las personas en Italia, en Francia y en España, al no hacer caso de las recomendaciones de la autoridad sanitaria, ha hecho que este fenómeno esté adquiriendo una dimensión francamente catastrófica, digámoslo francamente. Y por tanto eso va a significar un impacto económico de magnitud. Todo indica que el primer semestre o a inicio del segundo semestre la economía mundial estará en recesión. Y por tanto, en el mejor de los casos, el crecimiento de la economía global este año pudiera ser cercano a 2% y lo más probable por debajo del 2%. Cuando tenemos una debacle de estas magnitudes, cuando vemos precios como por ejemplo el del petróleo que sigue cayendo, que ya se había anunciado, bolsas o monedas como el dólar que vuelven a caer nuevamente, ¿qué es lo que se puede esperar? Porque hay mucho temor frente a esta incertidumbre. Sin duda ha habido temor y yo creo que la reacción de buena parte de las autoridades del mundo global también han dejado mucho que desear. Por de pronto, en China las autoridades perdieron un tiempo preciosísimo en ocultar la información. Luego reaccionaron de manera tremendamente eficaz, pero reaccionaron al inicio de manera negativa. Ya veíamos como Trump ninguneó y festinó el tema hasta hace no más de 10 días. Y la gente en Europa aprovechó entre comillas, ¿no es cierto?, la cuarentena o la distancia social para irse a los bares, algunos a las playas, y por lo tanto el virus se siguió difundiendo. Por tanto, los mercados, los inversionistas están reaccionando frente a una situación extraordinariamente compleja y no ven en las autoridades, sino muy recientemente, una reacción a la altura de la gravedad de esta crisis. Reseñemos que hoy día la OMS acaba de pedir a todos los países del mundo, que declaren cuarentena. Por lo tanto, aquellos países como el nuestro, que aún no la declaran, están perdiendo el tiempo y no entienden que lo fundamental es evitar el colapso del sistema público de salud. Y para eso es urgentísimo aplanar la curva de contagios. ¿Se puede o se podría esperar que un escenario internacional como el que estamos viviendo hoy, los conflictos, las incluso comunicaciones a través de redes sociales que llamaba mucho la atención ya desde el año pasado de líderes importantes, lleve a que se pueda generar un acuerdo o una coordinación entre las distintas economías para poder salir adelante de una situación tan vasta como la que estamos viviendo? Yo creo que el mundo lo requiere urgentemente.
Lamentablemente, el clima conflictivo que ha instaurado Trump, la guerra comercial con China, que nunca dejó de existir, hoy día hace que entre China y Estados Unidos se estén culpando mutuamente por el origen del coronavirus y por otras situaciones vinculadas. Es muy difícil que hoy día Estados Unidos logre coordinar al G20 como sí se hizo en la crisis del subprime. Por ende, ojalá que prime la cordura, porque necesitamos una coordinación internacional que le dé gobernabilidad a los esfuerzos para contener esta pandemia, y eso significa no solo un plan de emergencia sanitario, sino también un plan económico de envergadura que permita, ¿no es cierto?, abordar los costos de esta crisis. Recordemos que solo España ha formulado un paquete de medidas sanitarias y económicas que involucra ni más ni menos que 20% del producto. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando. Ahora, cuando tenemos España con estos anuncios, cuando vemos que Italia también hace medidas económicas que priman en cuanto a lo que es la suspensión de pagos o el congelamiento de pagos o de hipotecas, por ejemplo, los sindicatos en Gran Bretaña que también piden situaciones similares, ¿estamos reaccionando de manera oportuna nosotros acá? ¿O la economía nacional todavía, además, como a ser mucho menor, depende mucho de los coletazos que vaya dejando las grandes potencias y los problemas que ellos vayan a enfrentar? Sin duda, yo creo que hoy día la urgencia, como ya lo decía, es evitar que la curva de contagio se nos dispare. Hay que aplanarla al inicio, porque después no hay ningún sistema público de salud que pueda abordar esa situación. En un país donde además tenemos un sistema público de salud debilitado, eso es aún más urgente. Por eso que yo creo que lamentablemente estamos atrasados. Deberíamos haber decretado ya cuarentena absoluta, particularmente en la región metropolitana, pero también en otras, y a partir de ahí definir un paquete económico que permita abordar la situación compleja que sin duda van a enfrentar personas que dejen de ir al trabajo por estas circunstancias, y para eso es fundamental, para evitar que a la crisis sanitaria se agregue una crisis económica adicional. Es fundamental mantener el ingreso de las personas que van a estar en cuarentena. Ahora, por ejemplo, durante lo que usted hablaba con las personas que son incluso independientes, que pueden llegar a perder el trabajo. Sí. Tan solo vámonos a Estados Unidos, donde más de 100.000 personas trabajan de manera diaria incluso, en trabajos que son muchas veces informales, pero que les permiten una subsistencia dentro de todo bastante buena. ¿Qué pasa con los trabajadores de ese estilo, los temporeros en nuestro país, que no tienen una solvencia que les permita llegar a fin de mes, ya ni siquiera en un mediano o largo plazo? Yo creo que es inevitable que el Estado asuma esa brecha generando ingresos de emergencia a través de los municipios, gestionándolos de manera descentralizada, porque esta es una emergencia realmente crítica. Y si nosotros no hacemos aquello, esas personas, por la propia necesidad, van a tener que seguir laborando, más de algunos se van a infectar, y la conclusión va a ser que el virus se va a seguir difundiendo. Yo creo que es muy importante hoy día, para utilizar una expresión coloquial, colocar toda la carne en la parrilla hoy, porque va a ser más barato que hacerlo mañana, va a ser mucho más barato, y además la recuperación de la economía va a ser antes. Si nosotros demoramos, si nosotros decimos hay que esperar cómo evolucionan los hechos, si ya sabemos cómo van a evolucionar, lo sabemos, es cosa de mirar las noticias internacionales. Por lo tanto hay que pararlo ahora, y en ese sentido la cuarentena es urgente. Se vio el ejemplo de China, se vio el ejemplo de Italia, hay un montón de videos hoy día en las redes por parte de españoles que llaman, por favor, desesperados a tomar conciencia de lo que ocurre. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, yo creo que lamentablemente a nivel de las autoridades no ha habido una transmisión con la suficiente urgencia. Yo creo que hay que ponerse detrás de lo que ha planteado el Colegio Médico. El Colegio Médico ha planteado una agenda muy precisa, que parte de la cuarentena, que parte de la distancia social, y que llama, ¿no es cierto?, a que tengamos un plan de emergencia para justamente evitar que se nos dispare la curva, y en ese contexto tener la capacidad de organizar la información de manera transparente, evitar las contradicciones en la formulación de las autoridades y trabajar en conjunto, entendiendo que estamos enfrentando una emergencia y que mientras antes lo hagamos va a ser mejor para el país.
El Banco Central Europeo tenía una reunión de teleconferencia para tomar medidas en el asunto y los desafíos económicos. ¿Se puede recuperar o ya cruzamos ese punto? No, yo creo que ya vamos a tener un costo notable en la economía mundial. El punto es que cada día que demoremos en tomar decisiones, el costo va a seguir creciendo. Por lo tanto, si queremos minimizar el costo, tenemos que actuar ya con un programa masivo de fortalecimiento del sistema público y además apoyo a las pymes, apoyo a los sectores más afectados como el turismo, como el pequeño comercio y también a aquellos informales que no tienen un sistema de seguro adecuado, que no tienen un sistema sanitario, un seguro de salud adecuado, porque al final eso es una inversión que tiene hoy día la mayor rentabilidad social. La canciller Angela Merkel compara esto con la Segunda Guerra Mundial, con la crisis del petróleo, otros analistas internacionales, siendo parte o miembro del Foro de Desarrollo Justo y Sostenible. Yendo del macro al micro, ¿cuáles son las recomendaciones que se pueden hacer en definitiva para todos aquellos que puedan estar viéndonos y que dicen sí, en el largo plazo las autoridades no han tomado tal vez las medidas necesarias, pero ¿y yo qué hago de aquí a mañana? Bueno, yo creo que hay que presionar para que la autoridad establezca la cuarentena y si no, autoimponerse la cuarentena, que es lo que tú y yo hemos hecho. Yo y mi familia también estamos en una cuarentena autodefinida, ya que la autoridad no lo ha planteado. Y tratando de minimizar cualquier posibilidad de contagio. Y eso significa que las autoridades, significa que los empresarios, todos tienen que entender que estamos abordando esta situación. Y ciertamente, como persona, no podemos tomar las medidas que corresponden a la autoridad, que es fortalecer radicalmente el sistema público de salud, elevar el número de exámenes, poner más kits de monitoreo a disposición, reforzar con mascarilla y con equipo adecuado al personal de salud, llamar a que los estudiantes de ciencias de la salud de los últimos 2 años se incorporen a esa tarea y así por el estilo. Dentro de las economías del mundo, ¿cuáles cree usted que van a ser las que van a terminar más dañadas? Ya veíamos que el escenario internacional general no era el más bullante durante el último trimestre, pero por ejemplo está Gran Bretaña que tomó decisiones bastante diferentes respecto de lo que fue el resto de Europa, que es que los adultos mayores quedaran encerrados y que los jóvenes siguieran trabajando en función de no perder la productividad, medida que en el fondo retrocedió ahora en los últimos días para tratar de, dándose cuenta que no iba a ser lo más indicado, pero que también acarreaba el Brexit a sus espaldas. Pero se ve lo mismo en Francia, se ve lo mismo en España, o situaciones similares. ¿Cuáles van a ser los que más van a perder después de esta crisis? Daría la impresión que las economías europeas van a ser las más afectadas, toda vez que los datos parecen mostrar que tanto China como Corea del Sur se están recuperando gracias a un plan muy activo de control del virus. Europa se demoró y los ciudadanos europeos también no tomaron muy en serio las recomendaciones de los expertos sanitarios. Por lo tanto, roguemos que esto no llegue con más intensidad ni a América Latina ni a África, porque tenemos sistemas de salud bastante más débiles, menos cohesionados y por lo tanto de allí la urgencia de evitar que esto se nos dispare, porque nuestro sistema público no está en condiciones de abordar una crisis de la envergadura que hemos visto en el continente europeo. Osvaldo Rosales, muchísimas gracias por esta conversación y el tiempo. No, un placer. Que esté muy bien.